Estaba en todas partes, en las latas de chocolate, en los televisores del país, en los cines que hacían fila para verla llorar. Una cara que parecía hogar, que parecía familia, que parecía México. Pero esa cara tenía una máscara. Detrás vivía una mujer que fue huérfana por culpa, esposa traicionada, madre sin hija, y compañera de un amor que jamás pudo decir en voz alta. Se llamaba Sara García. Y todos la llamaron la abuelita de México. Pero nadie explicó por qué nunca hubo un hombre junto a su tumba. ¿Por qué su cuerpo tenía heridas que no venían de la vejez? ¿Por qué la única persona que durmió junto a ella fue otra mujer? Porque lo que México quería era una imagen. Lo que México borró fue una verdad. Ella le regaló al país la abuela perfecta, y el país le pagó con un silencio imposible de romper. Ese silencio termina hoy. Esto no es homenaje, esto no es nostalgia, esto es una advertencia. Si tú también crees que las verdaderas leyendas deben contarse completas, con sus cicatrices, sus mentiras y su verdad sin maquillaje, suscríbete ahora, porque aquí no protegemos mitos, protegemos verdad. Antes de las cámaras, antes del bastón, la peluca y la sonrisa en la lata de chocolate. Fue solo una niña enferma. Se llamaba Sara Rita de la Luz García. Nació en Orizaba, Veracruz, en 1892. Hija de dos inmigrantes españoles, Felipa Hidalgo Rodríguez y Isidoro García Ruiz. Y su infancia duró exactamente lo que aguantó el cuerpo de su madre. Un invierno, Sara contrajo tifo murino. Fiebre, delirio, debilidad. Y cuando su fiebre bajó, su madre ya estaba infectada y moría. Meses después, Felipa fue enterrada y Sara jamás dejó de creer que ella la había matado. La culpa no fue médica ni lógica, pero fue eterna. Poco después, el padre la llevó a la Ciudad de México. Nuevo comienzo, por poco tiempo. Sufrió un derrame cerebral. Quedó inválido, sin poder trabajar, y al final murió solo en un hospital de caridad. Antes de los 10 años, Sara ya era huérfana. Una huérfana que sentía que su cuerpo traía muerte. No hubo herencia, ni protección. Solo un expediente y un destino. El Colegio de las Vizcaínas, un internado conventual para niñas abandonadas. Allí la recibieron las reglas, el silencio, la comida medida, la disciplina religiosa, el castigo como rutina. Y fue en ese silencio donde apareció Rosario González Cuenca, otra alumna, otra interna, otra mirada que, con el tiempo, sería el único testigo completo de su vida secreta. Pero en ese entonces, solo eran dos niñas con uniforme. Una de ellas marcada por la muerte, la otra aún sin importancia. Aún no. El Colegio de las Vizcaínas no era una escuela, era un juramento. Silencio, orden, rutina, donde respirar era permitido, pero soñar no. Vestían igual, callaban por sistema y aprendían a volverse invisibles. Sara entró como huérfana becada. Su cuerpo era de las monjas. Su alma, decían, era de Dios. Pero su memoria aún era de los muertos. Destacaba en el silencio. Se volvió maestra de dibujo antes de los 17. No por vocación, sino porque hacía falta personal y ella necesitaba quedarse. Fue dentro de esos muros, no fuera, donde volvió a ver a Rosario González Cuenca, otra huérfana, otra figura en el mismo pasillo, otra sombra cargando su propia cruz. No eran amigas, aún no, solo se cruzaban. Una mirada, un gesto, el mismo cansancio, nada más. Pero a veces, las personas que solo pasan son las que vuelven cuando todos los demás se van. En esos primeros años, Sara no buscaba amor, buscaba oxígeno, un techo, algo que no se deshiciera. Rosario era solo un rostro entre tantos, hasta que el mundo volviera a caerse. El convento terminó, pero el silencio se quedó. Sara salió de las Vizcaínas con una sola herencia, la disciplina, sin dinero,
sin familia, con una cara que el mundo no elegía, demasiado grande para ser inocente, demasiado joven para parecer sabia, y nunca lo bastante bella para ser protagonista. Caminaba por la Ciudad de México como alguien que lleva sobreviviendo desde antes de recordar. Y un día, en una calle cerca de la Alameda Central, lo vio. Un rodaje, cables, humo, voces gritando, hombres que gritaban a la nada, mujeres congeladas en un gesto. No tenía sentido. Pero sintió que podía meterse ahí sin pedir permiso. Se apuntó como extra, sin casting, sin escuela, solo instinto. Primera película, En defensa propia, 1917. Después vinieron Alma de sacrificio, La soñadora, y algo se rompió por dentro. El cine no le preguntaba por sus muertos, ni por su pasado, ni por la niña que pensaba que traía muerte en el cuerpo. Solo le pedía una cosa: fingir. Y eso lo sabía hacer mejor que nadie. Entró a compañías teatrales. Virginia Fábregas, Prudencia Grifel, las hermanas Blanche. Aprendió a ser la viuda noble, la sirvienta áspera, la madre que ya había perdido todo. Pero algo faltaba. No quería los aplausos. Quería desaparecer dentro del personaje, porque en la ficción nadie pregunta por tus padres muertos, ni por los ojos que no sonríen, ni por la máscara que llevas, sin haberla elegido nunca. Por un instante creyó que la vida le estaba escribiendo un guión que valía la pena creer. En 1918, Sara se casó con Fernando Ibáñez Carranza, actor, encantador, ambicioso, con conexiones. Viajaron juntos al norte para trabajar en teatro, y en Tepic, Nayarit, en un hotel modesto llamado Bola de Oro, dio a luz a su única hija, María Fernanda Ibáñez, nacida el 15 de enero de 1920. Sara la sostuvo en silencio. No lloró, no le dio gracias a Dios, solo la miró, porque algo dentro de ella siempre había sabido que lo hermoso no duraba, y no se equivocó. Fernando se volvió distante, ausente, infiel. Comenzó una aventura con una actriz e empresaria española, Elvira Morla. Sara lo descubrió, y esta vez no se rompió, no rogó, se fue, sola, con una hija, sin dinero, sin escenario, sin casa. La mujer que algún día sería la abuelita de todo México, era ahora solo una madre soltera más, caminando una ciudad que no daba segundas oportunidades. Pero el destino estaba mirando. Porque pronto, cuando parecía que no quedaba nada, Rosario González Cuenca volvería a aparecer. No en escena, no disfrazada, sino en la calle, y todo empezaría a reacomodarse. Todo, excepto una cosa. Sara nunca se recuperó de lo que Fernando le hizo, ni emocionalmente, ni estructuralmente, y la niña que crió sola se volvería el centro de su vida y el núcleo de su futura devastación. No ocurrió en un set, ni en camerinos, ni por recomendación, suerte o guión. Ocurrió en una corsetería. Sara estaba rota, sin dinero, madre soltera caminando por el centro histórico de la Ciudad de México, tratando de juntar los pedazos que Fernando había dejado tirados. Entró a una tienda, la Europea, corsés, vitrinas, silencio. Y detrás del mostrador estaba Rosario González Cuenca, la misma Rosario del convento, ya no alumna, ya mujer. Con la misma mirada callada, escuchó. Sara habló, y algo se tejió entre ambas. No fue lástima, ni caridad. Fue otra cosa. Rosario le ofreció una habitación, una cama, ayuda con la niña, y un techo dentro de la casa de los González Cuenca, en la calle Mesones. Sara aceptó. Desde ese día, el mundo solo vio una versión oficial del nuevo hogar. Una actriz con poco trabajo, su hija, y una amiga leal, que ayudaba en todo. Pero lo que estaban construyendo era una familia para la que no existía palabra. Rosario se volvió más que compañera, más que ayuda.
se convirtió en la otra mitad del silencio que Sara venía cargando desde niña. No hubo anillos, ni anuncios. Solo dos mujeres, una niña, y un pacto que el país malinterpretaría durante 60 años. Y cuando Fernando regresó, enfermo, casi moribundo, no fue una enfermera quien lo recibió. Fueron Sara y Rosario. Juntas. Cuidaron al hombre que había destruido su hogar. Lo vieron morir bajo su techo. Y después cerraron la puerta. Y siguieron, sin etiquetas, sin permiso, pero ya para siempre. No era vieja, pero necesitaba parecerlo, porque el público no quería a Sara García. Quería a alguien que cupiera en una mecedora y que diera sensación de hogar. Así que les dio lo que pedían, y se lo talló en el rostro. Para la obra Mi abuelita la pobre, no usó maquillaje. Se quitó 14 dientes. No estaban podridos, no estaban flojos. Se los quitó. No pidió anestesia, pidió credibilidad. Y como aún no bastaba, se lastimó una rodilla. Algunos dicen que se la fracturó, otros que se provocó una lesión crónica, para caminar encorvada, lenta, cansada. No hay radiografías, ni confesión firmada, solo décadas de ecos, locutores, actores, críticos de cine repitiendo la misma historia, que Sara García se convirtió en la abuela de México, destruyendo primero su propio cuerpo. Y aunque los detalles se nublen con los años, la verdad detrás del mito es firme. No se transformó en anciana, se borró dentro de una. Después de eso, los directores dejaron de verla como otra cosa. Madres, abuelas, cuidadoras, matriarcas, vigilantes morales con moño gris y media sonrisa. Ya no era Sara, era la abuelita. Y como toda máscara usada demasiado tiempo, esa dejó de quitarse. En público, lo aceptaba. Hablaba de los dientes, contaba anécdotas con humor. Decía que había valido la pena, pero en casa, solo Rosario sabía del dolor en la mandíbula, de la rodilla que ya no sanaba, del espejo que no devolvía una mujer, sino un papel. No envejeció, se obligó a parecer vieja, y el país nunca le permitió volver a salir. La fama llegó rápido, pero le llegó a la mujer equivocada. En 1940, Sara protagonizó Ahí está el detalle junto a Cantinflas. La película fue un éxito explosivo. Crítica, taquilla, aplausos. Ella brilló, ágil, aguda, inolvidable. Y así nació el apodo, la abuelita del cine mexicano. Pero nadie sabía que por dentro seguía sangrando. Pocas semanas después del estreno, su única hija, María Fernanda, se desplomó por una hemorragia interna. Tenía 20 años. El bebé que cargaba, el primer nieto de Sara, murió con ella. La casa nueva en Colonia del Valle, pagada con dinero de teatro, quedó muda. Sin llanto, sin bebé, sin hija, solo Rosario y Sara. Y el silencio. Pero Sara no dejó de trabajar. No podía. Había cuentas, la casa, la rutina, la obligación de parecer fuerte. Mientras el país reía en los cines, ella volvía a un cuarto que aún tenía la ropa de su hija, sus cuadernos y una cuna que jamás se usó. Poco después, filmó Cuando los hijos se van. Y ahora se entiende por qué dolía tanto, por qué su voz temblaba cuando reprendía, por qué sus ojos ardían cuando perdonaba, por qué ningún director necesitaba darle instrucciones, porque no estaba actuando el dolor, lo estaba sobreviviendo. Nunca pidió el trono, pero se lo dieron igual. A mediados de los años 40, Sara García ya no era una actriz de reparto, era el símbolo, la figura, el rostro que el público pedía cuando faltaba orden, cuando los hombres gritaban demasiado, cuando una casa necesitaba una mano que golpeara la mesa. Era la abuela con bastón, con ceño fruncido, con corazón roto y con la última palabra. En Los Tres García, y vuelven los García, junto a Pedro Infante, reinaba sobre 3 nietos machistas como una generala, envuelta en delantal. En Cuando los hijos se van, era la madre que perdona, pero que nunca olvida. En El Papelerito, el inocente,
El lunar de la familia se volvió brújula moral, guiando las historias entre lágrimas, bofetadas, oraciones y silencios. El público lloraba cuando ella lloraba, reía cuando ella se ablandaba y contenía el aliento cuando su voz subía. Pero el peso de ese papel nunca se le quitó de los hombros. Cada vez que llegaba a un set nuevo, el disfraz era el mismo. El tono, la postura, la expectativa. Dejó de ser Sara, se volvió el mito de Sara. Y mientras el país la veía como la abuelita de todos, nadie preguntaba a qué casa regresaba. Nadie notaba que siempre compartía mesa con Rosario, que ningún hombre tocaba su puerta, que la mujer que sabía interpretar el amor en pantalla nunca lo actuó fuera de cámara. El público recibió lo que necesitaba, pero lo que Sara necesitaba nunca fue parte del guión. Creían que era dulce, tierna, la viejita que todos querían de abuela, pero confundieron paciencia con sumisión. Sara García no soportaba a los tontos, no adulaba a los galanes, y nunca bajó la cabeza ante las grandes estrellas masculinas, por más alto que fuera el nombre. El público la veía sonreír en entrevistas, pero en el set era fuego, estructura y respeto. Pregúntale a quien trabajó con ella. Era aguda, severa y temida, porque no permitía mediocridad, ni siquiera de parte de los ídolos. Jorge Negrete. Con Jorge Negrete no hubo frialdad, hubo rechazo. Múltiples fuentes lo confirman. No lo soportaba. Algunos decían que era por su arrogancia, otros por la forma en que trataba a las mujeres, y algunos susurraban que había intentado acercarse a su hija, María Fernanda, y que Sara lo vio venir de lejos. Fuera romántico o no, no le gustaba su energía, y nunca lo ocultó. Trabajaron juntos poco. El trato fue correcto, sí, pero helado. En cámara, profesionalismo. Fuera de cámara, hielo. Pedro Infante. Con Pedro Infante, los rumores eran distintos. Se decía que también chocaban. Él era suelto, juguetón. Sara era estructura pura. Él improvisaba. Ella marcaba. Eran opuestos, pero algo cambió. Y con el tiempo, llegó a quererlo como al nieto que nunca tuvo. Pedro la respetaba, la escuchaba, aprendía, y ella, por una vez, bajó la guardia. Cuando Pedro murió, Sara lo lloró en silencio. No como colega, como familia. Parecía una casa más en la colonia del Valle. Tranquila, limpia, discreta. Número 929, calle Rebsamen. Pero detrás de esa fachada ordinaria habitaba una verdad que todos veían. Y nadie se atrevía a decir. Esa era la casa que Sara García compró con décadas de teatro. La casa donde vivió su hija. Y la casa donde Rosario González Cuenca construyó una vida que nadie tuvo el valor de mirar de frente. Rosario no era invitada, no era inquilina, era quien llevaba la cocina, administraba los medicamentos, recibía a directores y visitas, escogía la ropa de Sara, leía los libretos, decidía si contestar el teléfono o no. No estaba cerca de todo, estaba en el centro de todo, pero nadie la llamó por lo que realmente era. La industria la presentó como compañera, los periódicos como amiga inseparable. En la televisión, la que se encargó de todo. Pero la palabra verdadera nunca fue pronunciada. Dentro de esa casa vivían como una sola. No como teatro, no como paciente y cuidadora, no como hermanas, ni como conocidas. Compartían hogar, años, secretos. Dos mujeres. En un país que no preguntaba, en una casa que no respondía. Los que entraban, los que se quedaban el tiempo suficiente, sabían perfectamente lo que estaban viendo. No era un secreto, era una verdad vivida sin permiso para nombrarse. Para los años 70, su rostro dejó de envejecer. No porque el tiempo fuera generoso, sino porque el marketing lo congeló. En 1973, la empresa Chocolates La Azteca tomó una decisión. Quitaron la ilustración antigua de sus latas de chocolate.
y pusieron algo más poderoso: el rostro de Sara García. Cabello blanco, lentes, una sonrisa suave. La abuela que México creyó tener. Poco después, Nestlé compró la marca y mantuvo su imagen. En etiquetas, en cajas, en polvo. Ahora podías comprar a la abuelita en forma instantánea, apilada en los estantes, junto a la leche condensada y las sopas de sobre. Nadie preguntó por Rosario. Nadie recordó a María Fernanda. Nadie pensó en las rodillas rotas, en los dientes ausentes, ni en los años de luto que nunca dijo en voz alta. Porque ahora ella era comercio, era tradición. Y mientras más mexicano quería sentirse el país, más necesitaba su imagen. También apareció en la televisión, conduciendo media hora con la abuelita, y luego como Nana Tomasita en Mundo de Juguete, guiando a otra generación de niños con cuentos para dormir. Sonreía, consolaba, vendía nostalgia por kilo. Pero detrás de la sonrisa vivía una mujer que había visto morir a todos los que amaba. Y mientras millones tomaban su chocolate dulce cada mañana, nunca supieron que la mujer en la caja vivió una vida que nadie quiso saborear. En sus últimos años, Sara García ya no interpretaba a la abuelita entrañable. Lo era, no en la pantalla, sino en la vida misma. Casi no salía de casa. Su mundo se volvió más pequeño. La luz del reflector, más tenue. Sin hijos propios, sin esposo vivo, sin hermanos. Solo algunas sobrinas lejanas y memorias como pasillos vacíos, llenos de nombres que antes la hacían sonreír. Su salud comenzó a deteriorarse, pero nunca perdió su elegancia. Los vestidos negros, los gestos finos y esa voz suave que durante décadas tranquilizó a todo un país. En el verano de 1980, a los 85 años, Sara García sufrió un paro cardíaco. Falleció en silencio en Ciudad de México, el 21 de noviembre de 1980. No hubo escándalos, ni rumores que limpiar. Solo homenajes discretos, presentadores con tono solemne, y un país que, de algún modo, se sintió huérfano. Su cuerpo fue llevado al Panteón Jardín, donde descansa junto a otras leyendas. Pero en realidad, nunca se fue. Cada taza de chocolate, abuelita. Cada repetición de sus películas. Cada meme. Cada cartel vintage. Cada suspiro nostálgico de una abuela viendo cine antiguo. Lleva su sombra. Pero la mujer detrás de esa calidez, la que perdió a una hija, a un esposo, a una generación y hasta sus propios dientes, sigue siendo desconocida para muchos. Sara García murió como símbolo, pero vivió como algo mucho más humano. Una mujer que resistió. Cuando se apagaron las cámaras, cuando se marchitaron las flores, cuando México despidió a Sara García sin atreverse a hacer la pregunta correcta, Rosario González Cuenca permaneció, pero no en el foco, ni siquiera en su sombra. Se quedó en la casa de Rebsamen 929, sola, silenciosa, aún viviendo dentro de un legado que no podía reclamar, sin entrevistas, sin declaraciones, sin libros, sin demandas, sin defensa. Desapareció de la vista, pero no de la verdad. Cada año sin Sara fue un año rodeada por los objetos que antes cuidaba, los muros que protegió, los silencios que dominaba. Los vecinos aún la veían, en el mercado, en caminatas lentas por la colonia, siempre serena, siempre distante. Y luego, también ella se fue, sin homenajes, sin titulares, ni siquiera un rumor, como si su papel hubiera terminado con el de Sara, como si nunca debió existir fuera de esa sombra. En un país que borra lo que no puede nombrar, Rosario se volvió el último personaje de un guión que nadie se atrevió a escribir. Estuvo allí. Fue real. Pero nunca le permitieron un nombre. Solo una presencia que nadie se atrevió a definir. La casa de Rebsamen sigue en pie. Las paredes fueron repintadas. Las cortinas ya no son las mismas. Pero algo nunca se fue con los muebles. El eco. El eco de dos vidas que jamás se contaron con honestidad. Una mujer que fue todo para un país.
y otra que fue todo para ella, sin que jamás le dieran su lugar. México lloró a Sara García, le dio medallas, estampitas, estatuas y un título inmortal, la abuelita de México. Pero nunca preguntó, ¿quién le sostuvo la mano en la vejez? ¿Quién cuidó su enfermedad? ¿Quién organizó su muerte? ¿Quién heredó su vida? La respuesta fue Rosario, una mujer sin tiempo en pantalla, sin discursos, sin voz. Una mujer borrada por no encajar en el libreto. En una entrevista rara, un director que alguna vez visitó la casa susurró: ella era la sombra de ese hogar, pero todo se movía cuando ella se movía. Y otro colega, décadas después, dijo en voz baja: si el amor tiene que esconderse en el silencio, entonces fallamos con ambas. Hoy, pocos la recuerdan. La mayoría jamás supo su nombre. Pero detrás de las cortinas, en los cuartos que las cámaras nunca mostraron, ella fue la protagonista de una historia que este país nunca se atrevió a filmar. No porque no la viera, sino porque verla significaba nombrarla. Y en este país hay verdades que siguen sin nombre, porque nombrarlas lo cambiaría todo. Si esto te conmovió, suscríbete ahora. Aquí recuperamos vidas que la historia quiso enterrar, porque el silencio también es una forma de injusticia.